Hola, ¿qué tal? Vamos al capítulo 3 de Daniel. Esta tarde tenemos un capítulo de lo más conocido en el libro de Daniel. Me refiero a ese episodio tan especial de la prueba en el horno de fuego de los amigos de Daniel. Y por ser tan conocido el pasaje, evidentemente no voy a decir cosas seguramente que sean de lo más novedosas, pero creo que hay algunos aspectos que no siempre son muy bien tratados y que hay algunos asuntos también que tienen que hilarse mejor con todo lo que va produciéndose a través de esta revelación. Y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy día. Así que si tienes tu Biblia en Daniel capítulo 3 y nos largamos. Fíjate que yo creo que no es casualidad que lleguemos a este punto donde nuevamente vamos a encontrar un momento de gran tensión probando las convicciones de los creyentes. Y creo que no es casualidad porque está estrechamente relacionado con una profecía o con un libro eminentemente profético como Daniel. En otras palabras, si queremos entender la profecía bíblica, tenemos que darnos cuenta que está siempre inmerso en un ambiente de oposición y que esa oposición va a probar intrínsecamente los valores de aquellos que decimos ser creyentes. Entonces, es necesario que leamos este libro dándonos cuenta que con frecuencia vamos a tener demostraciones de rebeldía humana, como la que ocurre en este capítulo y en los que siguen. Y eso me recuerda a un salmo muy especial, el Salmo número 2 con que quiero comenzar el capítulo de hoy. Dice el Salmo 2, versículos 1 al 3 y después versículos 10 y 11. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos, quitémonos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Versículo 10. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Creo que eso es una tremenda introducción, porque vamos a ver soberbia de parte de los gobernantes aquí de Babilonia en repetidas ocasiones. Y esta soberbia es la que va a terminar siendo la prueba para los creyentes. ¿Y cómo tienen que salir estos creyentes a flote, adelante? Bueno, por medio de su fe. Y esa es la principal enseñanza para nosotros. O sea, estos libros proféticos no son simplemente revelaciones espectaculares para asombrarnos y darnos algo entretenido que aprender, sino fundamentalmente enseñanzas para vivir nuestra fe en ambientes, en momentos muy conflictivos, como los que vivió Daniel, como los que vivieron sus amigos, los otros jóvenes judíos, y como los que estamos viviendo nosotros y viviremos, sin duda alguna. Comencemos con los primeros 7 versículos del capítulo 3, la orden de Nabucodonosor. Pero como siempre, sabiendo que nuestro Dios está aquí con nosotros, vamos a pedirle primero que Él nos ayude. Nuestro querido Padre Celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y tienes, Señor, a bien estar con cada creyente que te busca en oración. Aquí estamos hoy, pidiéndote que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos y nuestro espíritu, para poder captar tu palabra, no solamente con la mente, sino con el corazón. Ayúdanos, mi Dios, porque queremos agradarte y queremos que esto que entra en nuestra mente y corazón sea útil en tu reino y sea de bendición para muchos otros. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, leamos los primeros 7 versículos. El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernantes de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El pregonero anunciaba en voz alta: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas, y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella ni la adore, será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Bueno, con esa amenaza cualquiera, ¿no es cierto? Así que eso es lo que pasó. Ese es el ambiente. Esa es la orden que había dado Nabucodonosor. Impresionado por el sueño que tuvo en el capítulo 2, ¿no es cierto? Y que Daniel le interpretó. Y de seguro muy poco después, porque Daniel y sus amigos todavía eran jóvenes, y esto tiene que haber pasado un año, dos, no más que eso, tal vez antes, después del sueño de Nabucodonosor. En otras palabras, este rey, impresionado por el sueño, mandó a levantar una estatua que posiblemente era parecida a la que él vio en el sueño, pero completamente de oro. O sea, no solamente la cabeza, sino todo el resto del cuerpo, y por eso representaba muy probablemente al rey mismo. La estatua medía 27 metros, dice el texto, 60 codos, lo que dice realmente en el arameo. Pero si uno lo traduce, son 27 metros. No sabemos si son 27 metros completos de estatua, o sea, de figura humana, o una gran plataforma y después una figura humana arriba. No tengo eso claro, nadie lo puede saber en realidad. Pero son 27 metros para arriba y 2,7 metros de ancho. Es cualquier cantidad. Para que ustedes hagan una idea, el obelisco en Buenos Aires es más o menos el doble de alto, pero de piedra, no de oro. El obelisco, que es el monumento a Washington, mide 6 veces más que esta estatua, pero también es de piedra, no de oro. En otras palabras, esta estatua era única. Tampoco sabemos si era oro macizo o simplemente enchapada en oro, pero todos esos detalles no están en el texto, no tenemos para qué inventarlos. Nabucodonosor simplemente hizo algo extraordinario, algo vistoso, algo que lo representaba a él, de acuerdo a lo que él había entendido en el sueño. Dice que se levantó en la provincia o en la región de Dura, no se sabe tampoco dónde es eso. Algunos piensan que podría ser cerca de unas colinas, que se llaman estas colinas Duain, y tiene que ver eso porque se ha descubierto en ese lugar una base de lo que podría haber sido una estatua gigantesca, pero no se sabe. Otros piensan que simplemente era dentro de la ciudad, que en realidad es lo más lógico para después convocar a las personas y que constantemente cuando la gente pasara por allí supiera. Porque el rey lo que había entendido del sueño, que él era el oro, la cabeza, y que eso tan extraordinario que él era, todo el mundo tenía que saberlo y por lo tanto tenían que llegar a adorarlo. Hay que recordar que en aquel entonces estas cosas no eran tanto un acto político, sino un acto político-religioso, porque se entendía que un rey había llegado a tal posición porque era bendecido por los dioses y por eso mismo había podido vencer a infinidad de otros reyes en batalla. O sea, dioses poderosos respaldaban al rey, por lo tanto, adorar a los dioses significaba adorar al rey y viceversa. No adorar, por lo tanto, al rey era una rebelión, no solamente contra el poder político, sino contra los dioses mismos.
Y eso definitivamente en aquella época iba a ser penado con la muerte. Un detalle interesante que no se ve claramente del texto aquí en castellano, pero que en el original es bien claro, es que los nombres de los gobernadores aquí mencionados son nombres persas. Y eso nos indica que Daniel está escribiendo al final de su periodo, al final de su vida, cuando estaba precisamente en el período persa. Usó entonces esos nombres que ya habían desplazado a los nombres babilonios. Muy bien, la adoración a la estatua entonces tenía que ver con esta alianza político-religiosa. Y el argumento es, tú no adoras la estatua, significa que no adoras al rey y no adoras a los dioses. Y eso era muy delicado. El mismo argumento se usó en la primera etapa de la iglesia cristiana por el Imperio Romano y era obligatorio, por lo tanto, rendirle culto al César, porque no hacerlo significaba desconocer no solamente la autoridad política de César, sino tampoco su autoridad divina, y menos aún la autoridad de los otros dioses que lo habían acogido divinamente. Entonces era complicado y por eso sufrieron tanto nuestros hermanos. Y esa misma situación va a ser usada en el gobierno totalitario final anunciado en la Escritura por el Anticristo. El gobierno final del Anticristo va a tener este mismo tipo de alianza político-religiosa que va a ser el motivo final de prueba para todos los creyentes en esa época. Si quieren leerlo con más detenimiento, Apocalipsis 13. No puedo hacerlo ahora, tal vez lleguemos en algún minuto a ese capítulo, pero por ahora entretente tú. Bueno, aprovecharon los envidiosos de siempre, los otros sabios de Babilonia, y trataron de acusar a estos jóvenes. Así que vamos a leer del versículo 8 hasta el 12. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Ya les dije que caldeos era la designación general para estos sabios consejeros del rey. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que, al oír el sonido de bocina, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas, y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Ahí le recordaron, así que lo pusieron en jaque. Pero aquí viene su mala intención. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abed-Negó, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó. Y ese es el versículo 13, así que vamos a dejar hasta por ahí para comentar esto en primer lugar. ¿Por qué Daniel no estaba en este momento con ellos? Es una pregunta interesante y la verdad es que tampoco podemos tener una respuesta clara. Hay varias opciones, ¿no es cierto? Hasta simplemente decir que él tenía un cargo superior y estaba de viaje, o personas con un cargo superior como primer ministro del país, bueno, estaban eximidos de este tipo de manifestaciones religiosas, qué sé yo. En mi opinión, después de lo que pasó en el capítulo 2, y que es muy reciente, Daniel quedó en una esfera diferente. Fue colocado como jefe de todos los magos, caldeos, todos los sabios. Y de alguna manera quedó como un poco de intocable, el preferido del rey, el regalón. Yo creo que los caldeos, en este minuto, atacaron la parte más débil a estos jóvenes que tenían un cargo importante, pero no como el de Daniel. Y no se atrevieron con Daniel todavía. No se atrevieron con él en parte porque era el preferido del rey, en parte porque los argumentos de Daniel eran muy fuertes. Bueno, muchas cosas, pero el punto es que no lo hicieron todavía. Esa es mi opinión, porque el texto no dice nada. Pero por alguna razón Daniel no estaba en esto, ni fue convocado, ni tampoco se le obligó a él a arrodillarse delante de la imagen. Como dije, Nabucodonosor sacó lo que a él le convenía de la interpretación del capítulo 2. Él era lo más extraordinario y todo el mundo tenía que saberlo.
Por lo tanto, era necesario que ahora la gente demostrara la alianza. Y la orden del rey era una cosa absoluta. Nadie podía negarse. Y no solamente era una probabilidad que le fuera a caer la pena capital a estos jóvenes, sino una seguridad. Por lo tanto, no arrodillarse era una autosentencia de muerte. Y de una muerte muy, muy desagradable, como ser lanzado a un horno de fuego. Paremos un minuto para hacer un poco una aplicación de esto. Mira, la mayoría de nosotros, sobre todo en naciones jóvenes como las de Latinoamérica, no hemos experimentado completamente lo que son estos gobiernos absolutistas. Pero esta ha sido la pauta del gobierno humano por los siglos de los siglos. Siempre ha sido así. Es muy raro ver expresiones de democracia o expresiones de gobiernos menos totalitarios y menos duros a través de la historia de la humanidad. La democracia, la verdad es que es un fenómeno muy joven, no tiene más de 150 años, 200 y mucho. No, 150, no creo que más que eso, en la historia de la humanidad. Solo hubo un experimento antes, en Atenas, por ahí por el siglo V, VI antes de Cristo, y duró 100 años, pero solamente fue muy local, en Atenas, y no se extendió a ninguna otra parte del mundo. La democracia es joven, y con todas las corrupciones que tenga. Pero estos gobiernos absolutos, monárquicos y absolutistas, era la pauta. Y como nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, nos cuesta un poco meternos en lo que estos jóvenes experimentaron y de la manera que la gente vivía en aquel entonces. Pero déjame decirte que esto va a ser la pauta en el gobierno del final de los tiempos. ¿Y cómo va a llegar a ser ese gobierno? Déjame darte un ejemplo. Hoy en día se está introduciendo con mucha fuerza en los diferentes gobiernos del mundo, también en nuestro país, este tema de la ideología de género. Y lo hace a través de leyes. Entonces, las dos maneras en que los gobiernos se han vuelto absolutistas en la historia de la humanidad es a través de las Fuerzas Armadas y las leyes. Y cuando uno se mete a través de las leyes, aunque no tenga las Fuerzas Armadas, después las fuerzas de orden están obligadas a cumplirlas porque ya son legales. Entonces la estrategia nueva que está ocurriendo ya en el siglo XXI es esta de introducirse y presionar en tremendos lobbies internacionales, incluyendo violencia, incluyendo propaganda, incluyendo influir poderosamente en los medios de comunicación y una enorme inyección de dinero, es lograr introducir en las leyes asuntos que la gente común no se da ni cuenta, pero que después termina estableciendo una forma de dictadura. La ideología de género es parte de eso. Y no me refiero solamente al matrimonio homosexual y la adopción de niños que ellos pretenden, sino a muchas, muchas otras cosas, incluyendo la educación preferente de los hijos, porque esto se está introduciendo en la educación y por lo tanto, cuando se mete legalmente, va a ser obligatorio enseñar a los niños qué es lo que es la ideología de género, qué es lo que es el ser humano, que ya no va a ser hombre y mujer, sino cuerpo hablante, dicen ellos, y todo lo que eso significa, puedes estudiarlo. Y por lo tanto, los padres van a ir perdiendo el derecho preferente de la educación de sus hijos porque no van a poder simplemente decir yo no quiero enseñarles eso o estoy en contra de eso, sino que va a ser algo legal y por lo tanto el Estado va a ejercer el derecho preferente de la educación y puede incluso quitar a los hijos para enseñarlos el Estado. Todo eso es parte de una plataforma que ya se está gestando y que no me cabe la menor duda, va a ser la parte sólida, la parte estratégica y fundamental del futuro gobierno totalitario que va a regir sobre todo este mundo y que va a ser una tremenda dificultad, una tremenda persecución, como ya lo está haciendo esto
en muchas partes del mundo. En nuestro país está recién empezando y ya han tenido algunos fracasos, pero siguen y siguen y siguen. En otros países ya hay muchos pastores y maestros de escuela que, tratando de negarse a lo que obligatoriamente dice la ley que hay que hacer, bueno, ellos terminan en la cárcel con multas y las penas del infierno y pierden sus trabajos, etc. Esto ya está ocurriendo. Entonces, esta nueva forma de totalitarismo lo vamos a experimentar. Y en parte por eso estoy predicando este tipo de cosas proféticas, porque no solamente vamos a ver que están anunciadas muchas cosas de las que estamos viviendo hoy, sino que además nos está llamando el profeta una y otra vez a convicciones firmes, a mantenernos en guerra, a mantenernos derechos, aún soportando las más cruentas persecuciones, así como fue el inicio de la iglesia. O sea, para el cristianismo esto no es nada nuevo, solo que llevamos ya varios siglos de una paz que ha hecho que nos volvamos realmente muy, muy relajados. Pero esta es la forma de vida del cristianismo, de persecución, de tener que plantearse firme con nuestros valores, aún ante un horno de fuego. Volviendo al texto, Daniel y sus amigos salvaron antes a los otros sabios por la interpretación del sueño del capítulo 2. Sin embargo, aquí vemos que esta gente, lejos de ser agradecidos, era una manga de envidiosos y aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron para tratar de desprestigiar y para tratar de eliminar a estos jóvenes que cada vez estaban ganando más autoridad e influencia. En el versículo 12, cuando dice que los acusaron, y en esta versión no lo dice con tanta claridad, pero si lo lees en la Reina Valera 60, sí lo dice que acusaron maliciosamente, y así dice en realidad el arameo. Lo que dice literalmente es que comieron las carnes de estos jóvenes, o sea, realmente los estaban mordiendo, masticando, y de eso se trata. Pero estos muchachos vivían todavía según el patrón que vimos en el capítulo 1. Ellos no se iban a doblar frente a lo que viniera. En el capítulo 1 se estaban preparando y lucharon por un tema de la pureza personal con lo de la comida. Pero aquí sus convicciones iban a ser probadas en serio y no con un par de retos, sino con un horno de fuego. Y eso, mis queridos, eso es lo que tú y yo también tenemos que estar capacitados y entrenados para enfrentar. Nadie nos va a entrenar metiéndonos un ratito en el horno y sacándonos. Nos vamos a entrenar en la relación con Dios, donde aprendemos que ser fieles a Él es más importante que conservar la apariencia, que conservar la vida, que conservar las riquezas o cualquier cosa que tengamos en este mundo. Así comenzamos entonces a ver cuáles son las convicciones de estos muchachos. Versículos 13 al 18. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no honran a mi Dios. Mira, interesante eso. No dice mi estatua ni a mí, sino a mi Dios. Y ahí está esta ligazón político-religiosa. Por lo tanto, en otras palabras, para Nabucodonosor, la estatua de la majestad de él significaba que detrás de eso estaba su Dios, Marduk, ¿verdad? Y, por lo tanto, era una obligatoriedad adorar a esa estatua representando a él, Nabucodonosor, y por lo tanto al Dios. Bueno, ni adoran la estatua de oro que mandé erigir. Ahí está la ligazón. Díganme entonces si al oír el sonido de bocina, flauta, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no lo hacen, si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Ahí la embarró el rey. Porque sin darse ni siquiera cuenta, levantó un desafío contra el Dios de estos jóvenes judíos. Y ahí va perdido el rey. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor:
No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. ¡Wow! Eso es frontal. Pero, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Mis queridos, esto parece ser casi un cuento de que alguien sea realmente tan aguerrido, que alguien tenga esta convicción a toda prueba. Pero eso es verdaderamente lo que Dios espera de nosotros. Eso fue la tónica, la pauta en los primeros siglos de la iglesia. Y eso es lo que nos vendrá tarde o temprano a la iglesia nuevamente. Y yo deseo que tú estés preparado. Y deseo que des un testimonio puro y santo y que pueda el Señor decir: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ahora ven al reposo de tu Señor. El ambiente era muy tenso, evidentemente. Yo creo que por respeto a Daniel y a los cargos de estos jóvenes, no los tiró directamente al horno, sino que los citó y los interrogó. Pero el interrogatorio no era para ver si ellos habían hecho esto o no. Para el rey eso estaba claro. El interrogatorio era más bien para saber por qué lo habían hecho. ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué se les ocurría desobedecer algo tan evidente y que todo el mundo tenía que inclinarse? ¿Qué tramaban ellos? ¿Algún levantamiento? ¿Alguna rebelión popular? ¿Qué se les ocurría? ¿Les estaban haciendo mal las legumbres de su dieta? ¿Qué cosa? Los porotos, no sé. Pero Nabucodonosor estaba realmente molesto y la historia dice que este rey realmente no se caracterizaba por la paciencia. Se le subían los humos a la cabeza rapidito y explotaba. Obviamente no entendía todavía que la firmeza de estos jóvenes tenía que ver con su fe y que eso era precisamente lo que les hacía valiosos, porque esa fe es lo que les hacía totalmente confiables, pero al mismo tiempo absolutamente diferentes de los demás y también subversivos. Porque la subversión cristiana no es tomar las armas y planear rebeliones, sino oponerse a la injusticia aún a costa de sufrir las consecuencias. Y eso nos hace tremendamente subversivos, pero en la más maravillosa del entendimiento de esa palabra, no la que se practica hoy en muchos sistemas políticos. ¿Qué Dios podrá librarnos?, dijo el rey tontamente. Y ese desafío Dios no lo tomaría en poco. Nabucodonosor creyó que los dioses lo habían apoyado hasta ahora. Él había ganado todo, tenía el reino. El mismo Daniel le dijo que él era la cabeza y que en ningún otro reino se comparaba a él. Y eso en su pensamiento significaba que los dioses lo apoyaban y lo apoyarían en todo. Cualquier cosa que él hiciera estaba bien. Pero no contaba con Yahweh, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios de estos jóvenes judíos. Por algo, decía Nabucodonosor, Yahweh me permitió conquistar Jerusalén y destruir el templo. Así es que Yahweh también se va a someter a mis caprichos. Dios había permitido eso y había usado a Nabucodonosor para castigar a su pueblo, para traer sobre ellos las maldiciones que estaban anunciadas, porque como he dicho tantas veces, Dios cumple. Pero Nabucodonosor en este momento no estaba siendo usado por Dios, sino por el diablo. Y así puede uno pasar de ser usado por Dios a ser usado por el enemigo, simplemente por pasar de la humildad a la soberbia. Ten cuidado, porque eso le pasa también a un cristiano, no solamente a un pagano como este. Lamentablemente, la postración que hizo Nabucodonosor delante de Dios en el capítulo 2 no significó conversión. Y eso hay que entenderlo. Lo que verdaderamente significa conversión es transformación. Y eso solo ocurre por medio del discipulado. Porque por el discipulado es que podemos llegar a conocer a Dios. Y conocer a Dios es la única forma de amarle, de creerle y de obedecerle. Y eso es la vida cristiana. Eso es lo que es la transformación cristiana. Pero comienza por conocerle. Y no hay otra forma que exponerse a la revelación de Dios y comenzar a amar su palabra más que el pan incluso.
Eso es, mis queridos. Y la transformación de la vida es lo que este rey definitivamente no tenía todavía. Así es que la respuesta de estos jóvenes es obviamente lo central del capítulo. Ellos no estaban dispuestos a obedecer leyes injustas, no estaban dispuestos a doblarse, sea que Dios los librara o no. Y miren, ellos no estaban seguros de que Dios los iba a rescatar. Si ellos hubieran estado seguros, si ellos hubieran tenido una revelación, esto que dijeron habría sido soberbia espiritual. Ellos habrían tenido que decir, nuestro Dios nos reveló que esto iba a pasar y por lo tanto no vamos a obedecer. Pero no dijeron eso, porque ellos no estaban seguros. Ellos lo que hicieron fue una demostración de sus convicciones. No pusieron a prueba al Señor. Y de hecho, cuando el Señor intervino, no lo hizo antes de entrar al horno, sino en el horno mismo. Y eso es lo más extraordinario de todo, que el Señor permitió que las convicciones fueran probadas hasta el final. Simplemente no estaban entonces dispuestos, y fíjate que eso es lo que el Señor espera, como ya he dicho varias veces en este mensaje, de todos nosotros. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 6, versículo 11. A los mártires de la tribulación que están en el cielo, el Señor les dice: entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirán la muerte como ellos. Dios sabe lo que está pasando, sabe en este minuto de la historia la tremenda persecución que hay en la tierra. Y sin embargo, Él está permitiendo que los mártires, porque escúchame esto, la palabra márturos en griego, de la cual viene nuestra palabra mártir, realmente márturos lo que significa es testimonio, testigo. Y de ahí, del cristianismo, de que el testimonio cristiano iba muchas veces ligado al sufrimiento de lo que le hacían estos gobernantes, es que mártir no llegó simplemente a significar testigo, sino testigo en momento de sufrimiento. Y eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros aprendamos a hacer. Ojalá testigos todo el tiempo, en tiempos de paz o en tiempos de dificultad, pero sobre todo también en tiempos como este de angustia, donde el Señor nos va a librar en el horno de fuego. Y a veces librar sacándonos, a veces permitiéndonos morir allí para rescatar nuestro espíritu. Porque el cuerpo arde un rato y nadie quiere eso. Pero el espíritu es eterno y le pertenece a nuestro Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y son nuestras convicciones. Apocalipsis 11, versículo 10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos dos profetas. Se refiere a los dos testigos de Apocalipsis 11. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos dos los habían estado atormentando. En este caso, Dios vindicó a estos hombres resucitándolos, pero aún así les permitió pasar por la muerte. Y eso es lo que el Señor está mostrándonos acá. El mundo se alegra de destruir a los que tienen convicciones y firmezas en los principios y valores de Dios. Y el anticristo y todos estos reyes soberbios pueden alegrarse por un momento y creer, como Nabucodonosor, que al echar a estos jóvenes en el horno, él tenía el control, él manda. Pero finalmente Dios saca a sus siervos como oro refinado, aunque sea por fuego, y demuestra en última instancia que es Él el que tiene el control del mundo, de los reinos y de todo cuanto existe. Dios es todopoderoso, dijeron estos jóvenes, y puede librarnos, pero si no lo hace, aún así, nosotros nos mantenemos firmes, no por sus beneficios, no porque pueda librarnos, sino por quien es Él, porque le conocemos y no estamos dispuestos a negar a nuestro generoso y buen Dios, simplemente porque en este momento Él
decida permitirnos padecer en su nombre. Extraordinario. Versículos 19 hasta el 25. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, era conocido por eso, y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Una tontera, porque en realidad les hacía un favor. Mientras más caliente, más rápido es la muerte. Mientras menos sea el fuego, es más lenta y duradera la tortura, y realmente eso no lo quiere nadie. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos respondieron: así es, en verdad, su majestad. Y el rey dijo: pues yo veo a 4 jóvenes sueltos y que pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. La verdad es que todo esto es realmente extraordinario. Se llenó de ira, mandó a recalentar, los ataron, seguramente con sus propias ropas por todo lo rápido que era o con cualquier tipo de soga, y los lanzaron. ¿Cómo era el horno? La verdad es que no se sabe exactamente, pero tiene que haber sido un horno de fundición de metales. Entonces, con suficiente espacio para meter estas palanganas y todo lo que se necesita para fundir el metal. Así que sí podían caber estas personas. Pero tiene que haber sido con una puerta delantera que permitía a los jóvenes ser lanzados, y al abrir esas puertas, el oxígeno que el fuego recibió salió violentamente y mató a las personas que los estaban arrojando. Pero también tenía que tener algo abierto por arriba que permitía al rey mirar lo que estaba pasando. Y esa era la forma de controlar también a las personas que usaban esto para fundición, qué estaba pasando con los metales. No sé si me explico más o menos, pero algo seguramente circular, con vista por arriba y con una puerta por el frente que permitía entonces lanzar a estas personas. Lo interesante es que el fuego salió, mató a esta gente, y Daniel pone ese detalle para que no quedara duda alguna del milagro que se estaba produciendo aquí. Pero a los jóvenes ese fuego que salió no les hizo nada, tampoco cuando cayeron adentro, que no tiene que haber sido una gran distancia, simplemente un peldaño o 2 para caer ahí. Y por lo tanto ellos quedaron y se quemaron las cosas que los tenían atados, pero nada más. Así que estos jóvenes siguieron caminando ahí dentro del fuego, pero con una cuarta y maravillosa figura. Fíjate que Dios intervino, finalmente intervino, pero no para evitar la ejecución, sino para rescatarlos del horno mismo. Y eso me recuerda una palabra preciosa que está en Isaías capítulo 43, versículo 2. Anótatela en alguna parte porque es algo que es maravilloso de recordar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Aquí se cumplió esto literalmente. El 4.º personaje tiene que haber sido el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Y por eso tiene este aspecto maravilloso. Un momento bellísimo haber estado en ese horno. Que yo me habría muerto de miedo, por supuesto. Tú seguramente también. Y yo creo que estos jóvenes también. En el momento, justo antes de abrir la puerta de ese horno, pero estar adentro, ese momento, caminando entre el fuego sin sentir absolutamente nada, con el Señor Jesucristo, ese momento
Todos lo quisiéramos, ¿o no? Hay que mantenerse firme hasta las últimas consecuencias y veremos ese tipo de cosas y más. Finalmente viene la exaltación de los jóvenes. Y esta exaltación del versículo 26 al 30, vamos a leerla también ya. Dice: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrac, Mesac, Abed-negó, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-negó salieron del fuego, muy campantes. Mientras los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-negó, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto, prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Eso, mis queridos, es lo que nos hace valiosos. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-negó sea descuartizado, y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrac, Mesac y Abed-negó en la provincia de Babilonia. Ese es el final de la historia, y es un final más que adecuado. Los jóvenes fueron reconocidos y honrados por su testimonio. El rey reconoció que estos eran siervos de un Dios altísimo y reconoció que este Dios era más alto que los otros dioses. Pero en otras palabras, incluyó a este Dios en el panteón babilónico, lo mismo que había hecho ya en el capítulo 2. Ahora agregó esto: si alguien blasfema contra este Dios, entonces que sea descuartizado. Pero no mandó a adorar a este Dios, menos aún, como si él se hubiera convertido, decir que este es el único Dios y todos los demás dioses deben ser desechados. No, jamás llegó a ese punto Nabucodonosor. Simplemente Yahweh fue reconocido entre los demás dioses, aunque, como ya dije, no podemos ver esto como una conversión. Como aplicación puedo decirles que muchas personas se preguntan por qué Dios no hace más en el mundo, por qué no interviene más en el mundo. Él interviene a través de las personas de fe y de convicciones como estas. Pero cuando no están estas personas, si Él interviniera como aquella piedra que destruyó la imagen del capítulo 2, esa piedra nos aplastaría a todos y el mundo no tendría más oportunidad. ¿Quieres eso? Este tiempo de paciencia antes que venga esa tremenda piedra a derribar los gobiernos del mundo y establecer el gobierno final de nuestro Señor, antes de que llegue ese momento, es el tiempo del testimonio. Y este testimonio, como el de estos jóvenes a toda prueba, cambia lugares, cambia barrios, cambia ciudades, cambia gobiernos. Pero hace falta jóvenes como estos. Hoy en día vemos tantas excusas entre los cristianos, tanta liviandad, tanto acomodamiento, tanto aletargamiento que me crispo y la verdad es que me ofusco y me da mucha tristeza por lo que yo también he hecho en todo esto. Mi propio testimonio, que no haya sido capaz de levantar gente más radical y radical en el sentido bíblico cristiano de la palabra. Que el mundo necesita ver gente así, porque al no verlas se convence de que Dios no vale la pena, se convence tal vez de que Dios no existe o de que nuestra predicación no es real. Porque si un cristiano predica pero no practica, si un cristiano predica pero su vida es completamente contradictoria o simplemente se desanima ante las primeras pruebas o contradice sus hechos,
Tan pronto la situación es diferente, una ética de situación, entonces ¿cómo la gente va a creer nuestro testimonio y va a creer en el Dios que nosotros decimos adorar? En este caso, por supuesto, los creyentes salieron ilesos, pero no es el caso de todos los creyentes ni de todos los mártires a través de la historia de la humanidad, porque Dios ha permitido que el testimonio final de sus hijos sea incluso a través del martirio. Siempre que ese martirio sea en sus propósitos, siempre que seamos perseguidos por la gloria de Cristo, mantente firme, sé un rebelde para Cristo, sé un hombre, sé una mujer que soporta lo que sea necesario. No claudiques, mantén tus convicciones, aunque sea a costa de la cárcel o de la muerte, porque entonces el nombre del Señor será glorificado y gobiernos pueden ser cambiados. De lo contrario, el camino de nuestro propio Señor Jesucristo habría sido diferente, pero Él escogió el camino del testimonio a través del sufrimiento máximo en la cruz, del sufrimiento de entregarse por amor a nosotros. Y Él nos pide entonces, sé valiente hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esas son las convicciones de jóvenes proféticos. Esas son las convicciones necesarias para los cristianos de los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga.